Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues vamos a iniciar. Ya iniciamos con la transmisión vía Facebook. Yo, pues yo soy la doctora Lorena Miranda Navarro, coordinadora del Centro Latinoamericano de Responsabilidad Social, y me da mucho gusto que nos acompañen en esta edición del Congreso Internacional Anáhuac de Responsabilidad Social. Sí, te estamos escuchando perfecto, Lore. Ok, perdón, es que como que siento que hay eco, No, pero yo pero te ¿me escucho. escuchan bien? Sí, sí, sí. Pues yo te estoy Ah, ok, escuchando. perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues como les comenté, como les comentábamos en la inauguración, el Congreso cumple 15 años y año con año han buscado la profesionalización, fortalecimiento y comunicación de la responsabilidad social, considerando el medio ambiente, la sociedad y la economía. Ámbitos en los que intervienen diferentes actores como individuos, comunidades, instituciones, empresas, gobierno y organizaciones de la sociedad civil para buscar respuestas innovadoras ante problemáticas en el desarrollo humano que impactan la calidad de vida. Asimismo, el Congreso busca compartir experiencias, estableciendo diálogos provechosos que enriquezcan y promuevan la difusión de los resultados de investigación. A continuación, les compartiré un video como contexto del siguiente panel titulado La responsabilidad social universitaria ante el cambio climático. Un segundo, por favor. Okay. Hoy en día no podemos negar la existencia del cambio climático y los efectos que éste está teniendo en nuestra vida diaria, en las empresas, en las personas, hoy en día no en el desarrollo de las comunidades y de cada uno de los pueblos. Sin embargo, tenemos que tomar acción. Debemos ser parte de la solución. Debemos proponer herramientas, soluciones, iniciativas que nos permitan avanzar como humanidad en este sentido. No podemos dejarlo únicamente en manos de los gobiernos, herramientas, soluciones, iniciativas que nos permitan avanzar como responsabilidad de parte de cada uno de dejarlo únicamente en manos de los gobiernos, el panel internacional de expertos que nos permitan avanzar como responsabilidad, estudios donde demuestra, presenta que este compromiso de limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados, incluso a 2 grados, donde después se ve cada vez más difícil. Sin embargo, debemos de tomar global a 1.5. Una disculpa, tenemos aquí unos
problemas técnicos, pero enseguida continuamos. Okay. Hoy en día no podemos negar la existencia del cambio climático y los efectos que éste está teniendo en nuestra vida diaria, en las empresas, en las personas, en el desarrollo de las comunidades y de cada uno de los pueblos. Sin embargo, tenemos que tomar acción. Debemos ser parte de las soluciones. Debemos proponer herramientas, soluciones, iniciativas que nos permitan avanzar como humanidad en este sentido. No podemos dejarlo únicamente en manos de los gobiernos, debemos empresas, poner herramientas, soluciones, iniciativas que nos permitan avanzar como parte de cada uno de nosotros. No podemos dejarlo únicamente el panel intergubernamental, expertos en materia de cambio climático, a presentar estudios donde demuestra, presenta que este compromiso de limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados, incluso a 2 grados centígrados, se ve cada vez más demuestra, sin embargo, que debemos de tomar acciones concretas, rápidas, de gran alcance, de gran impacto, que nos permitan avanzar y ser parte de esas soluciones. Por otra parte, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado el acceso al medio ambiente limpio, saludable y sostenible. En este sentido debemos de trabajar, por otra parte, para anunciar acciones en lo individual, ha declarado el acceso para que esta declaración no se quede ahí, sea una realidad. Pues ya dejé de compartir. Pero se sigue escuchando, ¿no? Bueno, pues una disculpa. A veces la tecnología falla un poco, pero lo importante de este panel es lo que nos van a comentar nuestros panelistas, y de verdad les ofrezco una disculpa. Pero bueno, voy a leer una breve semblanza del doctor Armando Sarmiento, quien nos va a platicar sobre la responsabilidad social universitaria ante el cambio climático. Ok, creo que ya quedó arreglado el tema que teníamos tecnológico, pero bueno, vamos a continuar. El doctor Sarmiento, Armando Sarmiento, es profesor asistente del Departamento de Ecología y Territorio, Facultad de Estudios Ambientales, Universidad Javeriana, Estudios de Ingeniería y Economía y título de economista. Maestría en hidrosistemas, campo de investigación en consecuencias económicas y ambientales de la transformación de ecosistemas relacionada con la expansión de infraestructuras de transporte y energía y la frontera agrícola. Cátedras de energía y sostenibilidad, ecología de paisaje, planificación y ordenamiento territorial, modelamiento espacial y geoinformática. Y su ponencia se titula, como nuestro panel, La responsabilidad social universitaria ante el cambio climático. Después del doctor Sarmiento, Anderson Amaya Saldarriga,
Él es ingeniero civil con énfasis en mecánica computacional de la Universidad EAFIT en Colombia. Es coordinador del semillero de geomorfología costera de la Universidad EAFIT y miembro del grupo de investigación en hidrología de los Andes del Norte, línea de mecánica del paisaje 2019. Y su ponencia se va a titular Retroceso costero en el marco del cambio climático. Y finalmente, para quien nos va a ayudar y nos va a dar el apoyo para moderar este panel, es el maestro Alejandro Quiñones, quien es biólogo con maestría en ciencias del mar y limnología, doctorado, está estudiando el doctorado en responsabilidad social y sostenibilidad en la Universidad Anáhuac, México, y es investigador en aspectos de control ambiental en el Centro de Estudios Marítimos y Ambientales de la Universidad de Lisboa, asesor para la construcción de las agendas ambientales municipales, instructor, investigador en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en Colombia, y profesor de la Universidad del Tolima y coordinador de investigaciones de la Corporación Universidad de Remington. Y pues bueno, antes de compartirles y pasarles el micrófono, me piden que si es posible volver a poner el video y después ya de este video, ahora sí continuamos. De verdad, una disculpa nuevamente. Hoy en día no podemos negar la existencia del cambio climático y los efectos que éste está teniendo en nuestra vida diaria, en las empresas, en las personas, en el desarrollo de las comunidades y de cada uno de los pueblos. Sin embargo, tenemos que tomar acción. Debemos ser parte de la solución. Debemos proponer herramientas, soluciones, iniciativas que nos permitan avanzar como humanidad en este sentido. No podemos dejarlo únicamente en manos de los gobiernos, de las empresas, de las organizaciones de la sociedad civil. Esto tiene que ser una corresponsabilidad que parte de cada uno de nosotros en lo individual. El panel intergubernamental de expertos en materia de cambio climático ha presentado estudios donde demuestra, donde presenta que este compromiso de limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados e incluso a 2 grados centígrados se ve cada vez más difícil. Sin embargo, debemos de tomar acciones concretas, rápidas, de gran alcance, de gran impacto, que nos permitan avanzar y ser parte de esa solución. Por otra parte, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado el acceso al medio ambiente limpio, saludable, sostenible, como un derecho humano. En este sentido debemos de trabajar, debemos de impulsar acciones en lo individual, en lo colectivo, para que esta declaración no se quede ahí y sea una realidad para cada una de las personas que habitamos este planeta. El planeta necesita de nuevos liderazgos, necesita de hombres y mujeres que se preparen profesionalmente con una perspectiva socioambiental. Con investigaciones que perfeccionen y transformen las tecnologías para el cuidado del agua. Con nuevos descubrimientos que nos permitan producir energías limpias. Volvernos parte de una economía circular que haga más eficiente la producción y que aliente mejores hábitos de consumo para poder aprovechar los recursos materiales al máximo. Promover productos y servicios que reduzcan a cero las emisiones de carbono. Fomentar entre los jóvenes ecosistemas colaborativos con un enfoque social y ambientalmente responsable. Generar liderazgos que permitan a la humanidad cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible establecidos en la Agenda 2030. Son 17 retos que buscan la distribución de los recursos naturales equitativamente para erradicar la pobreza, proteger al planeta y garantizar que todas las personas del mundo gocen de paz y prosperidad. Revisar y encontrar las áreas de oportunidad dentro de los índices de inversión de cada empresa. Crear herramientas y métodos que permitan luchar contra la extinción de las especies. Desde el Centro Latinoamericano de Responsabilidad Social estamos generando investigación en pro de la persona y considerando la triple línea base, la economía, la sociedad y el medio ambiente. Por eso necesitamos a personas como tú, para que nos ayuden a generar e innovar en nuevos proyectos. Te invitamos a que te sumes a este reto y así como has escuchado a estos alumnos, a estas alumnas, seas parte de la solución, seas parte de esa generación que logre el cambio
Estamos muy contentos de recibirlos en la Universidad Anáhuac como alumnos, como líderes de acción positiva, comprometidos con la responsabilidad social, con el desarrollo sostenible y que hagan allá afuera esa transformación que necesitamos en el día de hoy. Somos Anáhuac, líderes de acción positiva. Bueno, pues ahora sí, doctor Alejandro Sánchez, te cedo los micrófonos y mucha suerte en sus ponencias. Doctora Lorena, muchas gracias por todo y por la presentación que acabamos de tener. Doctor Sarmiento, buenas tardes. Ingeniero Anderson, muy buenas tardes. Vamos a empezar entonces nuestras conferencias que van a realizar. Inicia el doctor Armando Sarmiento, ¿cierto? ¿Arrancas? Con la presentación sobre responsabilidad social referente al cambio climático. Si desea, ya la puede ir compartiendo. Ya, disculpen, me voy a compartir mi pantalla un segundo. Listo, ¿me están viendo? Sí, doctor, perfectamente. Entonces, pues puedes comenzar. Vale. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo quiero contarle en esta breve presentación el papel que hemos asumido desde la Facultad de Estudios Ambientales de la Universidad de Javeriana frente a este desafío. Yo lo presento como el desafío más importante que tiene la humanidad en las próximas décadas. Entonces, la primera pregunta que me voy a responder es cuál es el papel nuestro como universidades, como nuestra función social frente a este y otros problemas, y debemos decir pues, que la principal misión es generar nuevo conocimiento útil en la búsqueda de soluciones a los problemas que enfrentamos en el mundo actual. Y el segundo objetivo es formar profesionales que deben ser sólidos desde el punto de vista técnico, pero también sólidos desde el punto de vista ético. Y ese es uno de los ejes centrales de la filosofía de nuestra universidad. Y quiero destacar algo que me parece muy importante y que es uno de los temas que buscamos abordar desde los procesos de formación que tenemos en la universidad, y es: hoy en día nos acostumbramos, incluso ese término que lo leí hace poco en una noticia de prensa, también me gustó, el presentismo, ¿no? Nosotros, los humanos, somos muy dados a preocuparnos en el hoy, poco miramos al pasado y poco nos preocupamos por el futuro, lo cual es natural. La mayoría de nuestras decisiones complejas son para un par de años adelante, pero como sociedad y como especie, pues la mirada tiene que ser de largo plazo, algo a lo que no estamos acostumbrados. Entonces, me gusta en las clases y como parte de la reflexión que nosotros tenemos como comunidad académica de nuestra facultad, mostrar el de dónde venimos, el cuál ha sido el proceso de evolución de la evolución, no solamente como especie, sino la evolución cultural que caracteriza a esta especie. Y ser conscientes y coloco aquí la cita del Papa de Laudato Si, del cuidado de nuestra casa común, que valga la pena resaltar que es un elemento que va más allá de cualquier dogma de fe, de cualquier religión, que creo que eso es algo en lo que estamos de acuerdo todos. Un tema central en el análisis que debemos hacer de los últimos siglos de la evolución cultural de los humanos es el surgimiento de la prosperidad material. Y la mayoría de las personas, aún los que van a la universidad, no son conscientes del siguiente hecho, y es: durante la mayor parte de la historia de la presencia de esta especie en el planeta, nuestro crecimiento, nuestra abundancia relativa, voy a utilizar ese concepto que ya ahorita lo retomo desde el punto de vista ecológico, fue muy lento.
prácticamente no crecíamos. Nosotros éramos una especie más en los ecosistemas del mundo. Y solo recientemente, muy recientemente en términos evolutivos, nosotros dimos un salto y la población humana creció de una manera significativa y hoy podemos afirmar, basado en hechos, que los humanos hoy vivimos mejor que nunca antes en la historia y vivimos más tiempo que nunca antes en la historia de la especie. Hay personas que tienden a creer que hoy la crisis ambiental es tan grande que hace que los humanos estemos viviendo mal. No, es una falsa percepción. Hoy vivimos mejor que nunca antes si lo pensamos en términos de prosperidad material. Y me gusta presentar un planteamiento hipotético y es, si nosotros partimos del hecho de la aceptación del principio de la conservación de la masa y la energía, podríamos pensar que ese comportamiento, la línea amarilla que vemos ahí, que es el tamaño de la población humana, que da un salto dramático en los últimos 2 siglos, ¿sí? Que pasamos de menos de 1.000 millones a 8.000 millones que vamos a llegar ahorita en octubre de este año, de acuerdo a las últimas estimaciones de la Oficina de Población de las Naciones Unidas. Entonces, si uno piensa en eso, uno podría decir, la única manera en que se haya logrado eso es que la masa de las demás especies haya disminuido. Y podríamos, haciendo un ejercicio, demostrarlo. Hoy sabemos que hemos llevado a la extinción un montón de especies. Entonces, me gusta este punto de partida para presentarlo, para que entendamos el qué soporta nuestro progreso material, el éxito material que hemos tenido. Pero esta gráfica tiene algo oculto, y es que eso es medianamente cierto por un pequeño detalle. Hemos logrado ser 8.000 millones de habitantes gracias a las enormes cantidades de combustibles, al regalo que nos dio la naturaleza en forma de carbón, petróleo y gas natural, y eso es lo que permitió que ese balance de masa no se soportara solamente en las demás especies. Y me gusta citar con 2 ejemplos. Si no hubiera aparecido petróleo en el siglo XIX tan abundante como que fue en Pensilvania, las ballenas no hubieran llegado al siglo XX. Las cazamos a escala industrial para poder aceite para iluminar nuestras ciudades. Y si no hubiera habido carbón, pues seguramente la máquina de vapor, que la usamos para muchos propósitos, entre ellos para empezar a sacar carbón, hubiera arrasado con los bosques del mundo muy rápidamente. Entonces, nosotros como Facultad de Estudios Ambientales estamos parados en un marco conceptual de la teoría de la evolución y de los principios de la ecología como disciplina, y utilizo 2 conceptos para mostrar estos hechos. Es el concepto de distribución y el concepto de abundancia. 2 conceptos que son muy importantes y que son en última la expresión de la transformación de ecosistemas. Distribución como el lugar que ocupan, el lugar particular que ocupa cada especie en los ecosistemas de este planeta, y la abundancia en el tamaño de la población. Y digo que son 2 aspectos que son los visibles, porque cuando vemos la transformación de ecosistemas, la expresión que vemos es cómo se altera la distribución, la presencia y o abundancia en un organismo particular, o de una especie particular. Entonces, y el otro aspecto central es cómo la ecología nos permite entender el papel que juegan los organismos en esos procesos de transformación de la energía y la materia. Entonces, como les he dicho antes, distribución como los lugares específicos desde el punto de vista espacial y o temporal, porque las especies también desaparecen, y abundancia como el tamaño, como el número de individuos. Y entonces, en la reflexión que uno hace de ser consciente de esa prosperidad material, es importante resaltar el papel que desempeñó la energía en la prosperidad material y, lo más importante, sus consecuencias. Entonces, me gusta utilizar esta serie de imágenes para mostrar cómo se expresa esa prosperidad material. Pasamos de una especie que caminaba detrás de la comida, que luchaba el día a día por lograr un mínimo de ingesta calórica para mantenerse metabólicamente, al punto en el que llegamos hoy, en el que tenemos problemas de salud asociados al exceso de consumo de alimentos. Ojalá el problema solo fuera alimentos. El problema es que hoy
la población somos fundamentalmente habitantes urbanos con unos enormes consumos de energía exosomática, que es lo que nos pone en la plaza. Entonces, cuando nosotros miramos los humanos versus las demás especies y cómo nos fuimos, cómo explicamos ese éxito relativo expresado en nuestra abundancia relativa, pues la clave fue que los humanos fuimos capaces de controlar enormes flujos de materia y energía que nos permitieron ampliar nuestra distribución a casi todos los ecosistemas terrestres y a algunos acuáticos en el planeta. Entonces, cuando pensamos desde el punto de vista evolutivo, el control de la energía nos permitió primero romper la dependencia de los ecosistemas locales. ¿Eso qué quiere decir? Que rompimos la dependencia del clima. Antes, una población particular en cualquier lugar del mundo, si no llovía, no había comida. Hoy, si no llueve, tenemos la posibilidad de transportarla a lo largo y ancho del planeta con muchas otras cosas. Y hoy, ustedes saben que muchos países, Colombia entre ellos, importa buena parte de sus alimentos porque no es capaz de producirlos adecuadamente. Lo segundo que nos permitió fue incrementar la productividad, es decir, logramos incrementar la producción de elementos y materias primas medida por unidad de área. A pesar de eso, pues obviamente hemos ido incrementando la cantidad de espacio utilizado por esta especie. Mejoramos la calidad de los humanos, como se dijo anteriormente, hoy vivimos mejor que nunca antes. Y la expresión es aumentar la esperanza de vida. Esto para mostrar aquí dos gráficas que son de la última publicación de las Naciones Unidas de la Oficina de Población, donde actualizamos cuánto vamos a llegar a ser, cuánto esperamos que sea, y en la gráfica a la izquierda vemos cómo se comporta la esperanza de vida. Estamos solamente entre el año 1950 y este momento hemos casi que duplicado la edad promedio que vive un humano en este mundo. Y esperamos que sigan creciendo en las próximas décadas. Y en la derecha vemos lo que esperamos que sea el tamaño de la población, que mal contados vamos a ser 10.500 con margen de error entre 9.500 y 11.000 millones de personas a final del siglo, como cuando decían ahora en el video, población para la cual debemos garantizar bienes y servicios y que en ese proceso no lleguemos por encima de los grados producto de la alteración de la química de la atmósfera. Entonces, bajo esta mirada y este escenario, este desafío que nos planteamos, esta idea de sostenibilidad, que podemos encontrar muchas definiciones, pero la podemos entrar en una sola frase, y es cómo hacemos para que en nuestro crecimiento material y en población no llevemos a una extinción más grande a las demás especies, a un número importante de las demás especies, y pongamos en riesgo esa prosperidad material de las futuras generaciones. Entonces, nos centramos en cuáles han sido los efectos de haber logrado esa prosperidad material, fruto de hacer uso de los combustibles fósiles. Y, por supuesto, todos sabemos que el cambio climático es el precio que pagamos, y hoy en día es el desafío más importante para las próximas generaciones desde el punto de vista científico y desde el punto de vista político, que es lo más importante. Y viene, ¿cuál ha sido nuestro papel como universidad? Nosotros, en un proceso de reflexión permanente desde hace ya casi 20 años, estábamos dedicados principalmente a estudiar. Nuestro objeto de estudio son causas y consecuencias de la transformación de ecosistemas a distintas escalas de análisis, y buena parte de esas consecuencias las miramos en cómo se reflejan las poblaciones y qué pasa con las poblaciones, cuáles están desapareciendo, cuáles se están extinguiendo localmente, cómo las estamos desplazando de un lugar a otro, producto de toda la presión sobre los ecosistemas. Pero al hacer la reflexión del papel que juega la energía, asumimos, tenemos que abordar la forma en cómo producimos y usamos finalmente la energía, y debemos incluirla entre los desafíos de generación del conocimiento en nuestra escuela. Y producto de eso, ¿en dónde estamos hoy en día? Y lo que hicimos fue fortalecer nuestro equipo de profesionales para entender, para salir solamente de los ecosistemas y entrar a mirar los grandes ciclos, especialmente carbono, nitrógeno y agua,
y de esta manera reajustamos nuestro equipo de trabajo y tenemos hoy gente dedicada al estudio del carbono, al estudio del nitrógeno, al estudio del agua como transportador universal de nutrientes, y hoy tenemos un laboratorio, se llama Laboratorio de Ecosistemas de Cambio Climático, que es un laboratorio en el que nos dedicamos a estudiar y a comprender unos grandes vacíos, tenemos todavía enormes vacíos de conocimiento en qué pasa con el comportamiento del carbono, del CO2, del metano, en ecosistemas naturales, en ecosistemas transformados. ¿Qué ocurre frente a los distintos tipos de disturbios? Cuando utilizamos fertilizantes, cuando desarrollamos procesos ganaderos, cuando llega por accidente nutrientes que no queremos que lleguen. Y especialmente el papel del suelo en ese proceso, que es un tema sobre el que hay un enorme desconocimiento. ¿Y por qué es esto importante? Porque hoy todas las apuestas en términos de política para lograr el cambio climático las podemos centrar en dos categorías: las soluciones basadas en tecnología y las soluciones basadas en la naturaleza, que estas últimas son cómo evitamos deforestación, cómo hacemos un óptimo uso del suelo y cómo podemos restaurar para garantizar, incrementar la captura de carbono. Para lograr eso hay muchas cosas que no sabemos. Tenemos enormes vacíos y debemos llenar esos vacíos para poder saber si lo estamos logrando o no lo estamos logrando. Yo les cuento, estoy aquí hoy en una ciudad colombiana que se llama Barrancabermeja. Tenemos un proyecto de investigación. En ese sentido, estamos monitoreando el comportamiento de estos gases en distintos tipos de ecosistemas, patrocinados por la empresa colombiana de petróleos, quien asumió a motu propio una política de responsabilidad social para mejorar su balance en términos de emisiones, y apoya este proyecto de investigación. Dio un discurso a las 2 en punto de la tarde, porque estamos aquí en un proceso que estaba programado también desde hace tiempo, pero quise negarme a esta invitación para contarles esta historia. Y el segundo elemento, empezamos a pensar y a abordar desde el punto de vista del componente más tecnológico, y creamos un grupo de investigación en energía y sostenibilidad. Una de sus expresiones es el programa de maestría en energía y sostenibilidad, que es un programa de maestría que lo tenemos con la Facultad de Ingeniería, adicional a nuestros otros programas que están más enfocados hacia el comportamiento de ecosistemas y la gestión social de los ecosistemas. Y lo que buscamos es cómo hacemos conscientes de este hecho, de que las ingenierías y otras disciplinas vinculadas con los procesos de producción y uso final de la energía sean conscientes y veamos cómo logramos mejorar la eficiencia, que es el desafío. ¿Cómo hacemos para producir la cantidad de bienes y servicios que se requieren para 10.500 millones de habitantes a finales del siglo sin arrasar con el resto? Y ese es nuestro desafío, y la manera en que lo estamos tratando de abordar, comenzando con concientizar a nuestros estudiantes de esta situación, del papel que desempeña la energía, de que entendamos cómo nos soportamos en esto para llegar a donde estamos, y qué tenemos que producir en términos de conocimiento para lograr esa meta de no superar los 2 grados centígrados. Eso era lo que tenía por contarles. Doctor Manes, bueno, pues muchas gracias por la conferencia. Realmente un tema muy, muy interesante, sobre todo por la parte del abordaje de la prosperidad territorial, como estás mencionando. Y yo creo que es interesante para nosotros, pues digamos que estamos muy relacionados con el área, cómo ha evolucionado la ecología que nos enseñaban antiguamente, a la ecología que hoy en día nuestros profesionales tienen, ¿no? Con esa parte humana y ambiental, digamos, tan fuerte, ¿no? Y me parece interesante resaltar lo que habla sobre el valor económico de los recursos naturales. Hoy en día, antes le damos el valor fisiológico, el valor biológico a los recursos. Y hoy en día no podemos dejar de lado el valor económico que tienen estos recursos, ¿no? Yo tenía una inquietud rápida respecto a los trabajos que están realizando en Barrancabermeja con la comunidad, el trabajo a nivel de todas estas mediciones, la comunidad que tanto está inmersa o participativa en este tipo de proyectos. Pues mira, es una pregunta muy interesante, porque lo que buscamos es conocer cómo se están comportando los ecosistemas que están siendo de una u otra manera intervenidos
por procesos de producción, y no solamente por procesos de producción, hay ecosistemas que están siendo alterados, especialmente por la descarga de las aguas hervidas de las ciudades, para poner un ejemplo. Pero en este estamos trabajando muy estrechamente con las comunidades porque requerimos de que ellas, primero, que conozcan qué estamos haciendo. Segundo, por qué lo estamos haciendo y que comprendan que, por ejemplo, cuando aquí hay una comunidad que tiene un sistema agrícola y que tiene de vecino a un humedal, como es lo común aquí, pues les cuento a los mexicanos que nos acompañan, este es un lugar lleno de sistemas de cuerpos de humedales de distintos tipos de ecosistemas acuáticos relacionados con el río Magdalena, que es el río más grande de Colombia, está lleno de ciénagas, este lugar, y de lagunas. Entonces tenemos estos sistemas agrícolas que ellos los usan para producir, aquí hay producción de palma africana, de otros productos comerciales, yuca, plátano, y los procesos de fertilización terminan parte de esos fertilizantes yendo al agua, y al ir al agua alteran el comportamiento de los ciclos y hacen que los nutrientes que se han acumulado naturalmente en los sedimentos de estos cuerpos se comiencen a liberar, porque la disponibilidad de nitrógeno en el agua altera totalmente el metabolismo. Entonces, digamos, la participación estamos, uno, en esa, para que sean conscientes, dos, para que nos ayuden a cuidar los equipos que utilizamos en estos procesos, que son equipos muy costosos, y que buscamos vínculos con ellos para que nos ayuden a cuidar, para que no se dañen, no se los lleven, porque hay gente que a veces los ve unos cacharros en la mitad de la nada, pues, un montón de metal, cables, y se los quieren llevar. Hay gente que se los intenta llevar. Son equipos muy costosos que nos cuestan no solamente no es el dinero, sino también el pérdida de tiempo, perder los datos que recopilamos en estos procesos. Entonces, esos son como los vínculos, un trabajo permanente. Entonces, aquí estamos, yo estoy aquí en una universidad regional que se llama la Unipaz, que es una universidad que funciona aquí en esta ciudad, y que tiene muchos vínculos, está ubicada en un lugar, en una matriz agropecuaria, y tiene muchos vínculos con productores de distintos niveles aquí en este vecindario. Pues excelente, pues bastante interesante. Yo siempre he pensado que nosotros en las universidades generamos mucha investigación, pues siempre buscando el beneficio de las comunidades, ¿no? Donde estamos impactando, donde estamos realizando nuestras investigaciones. Doctor, solo una última inquietud. Respecto a las entidades, a la parte del municipio, de la gobernación, ¿qué tanto apoyo reciben este tipo de investigaciones tan importantes sobre cambio climático por parte de estas entidades? ¿O qué tipo de enlace están teniendo ustedes con ellos? Pues debo decir que relativamente poco, digamos, en el proyecto en sí mismo, digamos, porque los proyectos son muy puntuales. Estamos haciendo mediciones en ecosistemas más o menos poco intervenidos en algunos lugares del país. Estamos hablando de la Orinoquía y la Amazonía, hasta ecosistemas altamente intervenidos como este. Normalmente nuestra principal, depende del tamaño del municipio. Cuando llegamos a municipios muy pequeños, siempre buscamos a las autoridades para contarles quiénes somos, qué estamos haciendo, por qué, nos ayuden también, porque pues, digamos, por distintas razones tenemos lugares de Colombia donde tenemos situaciones complejas desde el punto de vista político. Entonces, que sepan por qué estamos colocando equipos, que no son cámaras para monitorear a nadie. Entonces, hay una comunicación permanente del por qué estamos allí. En sitios ya más grandes como esta ciudad, que es una ciudad de 350.000 habitantes, pues el vínculo es con la academia en este caso, con las grandes organizaciones de productores con quienes estamos tratando de establecer esos vínculos más cercanos. Perfecto, ingeniero. Eso, doctor. Pues esto, pues muchas gracias. Realmente su aporte y la información muy, muy interesante de lo que está trabajando la Universidad Javeriana y realmente el término de prosperidad material y la relación que hay con lo que es la ecología, pues es muy, muy, muy pertinente. Realmente, pues muchas gracias y pues damos paso a nuestro siguiente conferencista. Muchas gracias. Gracias a la Universidad de Anáhuac. Bueno. Vamos a continuación con la conferencia del ingeniero Andrés Amaya,
que está relacionada con el retroceso de mareas en una región bien muy importante aquí en Colombia. Ingeniero, ya podría compartir, si quiere, para que... Muy buenas tardes. Me avisan cuando vean mi pantalla, por favor. Listo, ya le estamos viendo. Perfecto. Perfecto, ya está. Listo. Buenas tardes. Agradezco a la Universidad Anáhuac por la invitación, a todas las personas que nos acompañan a esta hora. Denme un segundo. Como ya les mencionaron, mi ponencia del día de hoy, les voy a hablar un poco del retroceso costero en el marco del cambio global. Quisiera introducir el concepto de cambio global. Digamos, en este contexto del retroceso costero, digamos, si solo tenemos en cuenta el cambio climático, habría que enfocarnos solo en el ascenso y descenso del nivel del mar. También es una componente muy importante del cambio global, pero el cambio global, digamos que va más allá y tiene en cuenta cosas como la deforestación, como el cambio del uso del suelo, que nos mencionaba ahorita el profesor Sarmiento, y obviamente estas cosas también tienen impacto sobre el cambio climático, ¿cierto? Que digamos digamos, el enfoque de las últimas décadas y el cambio global, digamos, que tiene en cuenta un poco más allá y tiene en cuenta la deforestación y digamos, otras cuestiones. Yo les voy a hablar un poco sobre el retroceso específicamente en la zona del Urabá, en el departamento de Antioquia, en Colombia. Básicamente en la zona de Urabá se vive un retroceso costero muy fuerte. Aquí podemos ver un poco cómo son los acantilados marinos en la zona de Urabá y les traigo esta noticia de un periódico conocido acá en Colombia, El Espectador, donde dice que pues, el mar está destruyendo algunos pueblos en Urabá. ¿Qué es lo que está pasando en Urabá? Hay un proceso de retroceso costero muy marcado, con tasas de 1.7 metros por año en algunas zonas, incluso en algunas zonas es más. ¿Y por qué, digamos, esto es preocupante? Porque, digamos, en la zona obviamente vive gran parte, pues, una población bastante grande, y la cuestión es que el retroceso normalmente en otras partes del mundo se mide sobre todo, digamos, en escalas de milímetros año. Aquí las estamos midiendo en metros año, ¿cierto? Entonces, es, como les voy a explicar más adelante, es una problemática social. Bueno, les quiero mencionar un poco sobre los estudios que hemos adelantado en la zona. Digamos, acá pueden apreciar el mapa en el cual nos ubicamos: Sudamérica, Colombia, y al sur de la costa Caribe encontramos el municipio de Arboletes y la zona de Minuto de Dios. Eh, no sé si se alcanza a apreciar bien. Acá aparece la línea de costa de 1938, es esta línea como con rayitas un poco marrón, y la línea de 2009, que es la línea que se ve pues, como línea de costa. Más adelante les voy a mostrar un poco una actualización que hicimos desde el semillero de geomorfología costera, una actualización al año 2021. Bueno, en las investigaciones que hemos adelantado hicimos caracterizaciones según las normas ASTM de Estados Unidos, donde caracterizamos los acantilados, a ver qué propiedades físicas y mecánicas tenían. Les hicimos, digamos, algunas pruebas en el laboratorio con el fin de tratar de dilucidar por qué es que se da este retroceso costero tan marcado. En esta fotografía nos ubicamos sobre la zona de Minuto de Dios, mirando hacia el sur. La persona que está aquí es mi mentor, el profesor Juan Felipe Paniagua. Entonces les quería mostrar esta imagen porque
Bueno, acá podemos apreciar cómo son los acantilados y podemos ver una casa, ¿cierto? Esta imagen se tomó más o menos en el año 2012, 2013, y vemos pues la cercanía que tiene en la imagen al mar. Si hablamos de que el retroceso costero está en el orden de metros año, pues es muy probable que al día de hoy, 2022, esta casa ya no exista, ¿cierto? Esta casa posiblemente, una casa donde vivía una familia, pues lastimosamente por este retroceso tan marcado, ya no existe más. Entonces, vamos dilucidando un poco cuál es la problemática digamos, que causa este fuerte retroceso, y cómo esto se puede ver, pues, digamos, permeado, cómo se puede ver permeado por cuestiones del cambio global, aunque no hay estudios concluyentes al respecto, pero sí podemos ver una afectación a la propiedad, pues al patrimonio de las personas en las zonas costeras. En un estudio adelantado por el profesor Juan Felipe Paniagua, eh, vemos digamos, este caserío, este municipio, esta zona, vemos que la línea de costa para 2060 puede retroceder hasta el punto de pasar por la mitad de la zona de Minuto de Dios, obviamente sin ninguna intervención humana, lo cual pues, puede ser preocupante de cara a las poblaciones que habitan esta zona del país. Aquí podemos apreciar un poco la escala, la magnitud de lo que les estoy comentando, una foto, digamos, de la misma zona para el año 2009 y para el año 2021. Esto es una actualización que se hizo el año pasado por parte del Semillero de Geomorfología Costera, en el cual podemos apreciar el fuerte retroceso. Entonces vemos que hay afectaciones a las casas y a las construcciones que había, digamos, en esa terraza, y vemos pues que el retroceso está en el orden, aquí fácilmente está en el orden de 60 metros o 70 metros, lo cual equivaldría a 5 o 6 metros de retroceso por año. Les quería mostrar pues la imagen para que se hagan una imagen mental de lo que les estoy comentando. Y aquí les quería mostrar al sur de donde estábamos ubicados antes, al sur de Minuto de Dios y Arboletes, está el Golfo de Urabá, otra zona del departamento de Antioquia. Y les quería mostrar esto porque puede ser contraintuitivo el hecho del retroceso costero. No significa que el retroceso esté pasando en toda la costa de Urabá, ¿cierto? Hay puntos en los cuales hay retroceso y hay puntos en los cuales hay progreso digamos, del terreno por parte sobre todo en las desembocaduras de los ríos. Si hacemos un balance de terrenos perdidos y terrenos ganados desde 1938, que es la foto eh, más, digamos, más antigua, más exacta que tenemos, nos damos cuenta que hay más terrenos ganados que perdidos, solo que los terrenos perdidos están justo en localidades que están pues, cerca al mar, ¿cierto? En caseríos que están muy cerca al mar. Acá les quería mostrar esta imagen, bueno, es otra imagen de la salida de campo que tuvimos, y quería mostrarles esta noticia, ya saliendo un poco de lo que es el tema del retroceso. Colombia es el segundo país del mundo con más organizaciones criminales, según una entidad que se llama Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. Les quería mostrar esto porque quería hacer ahínco en las dificultades que hay en un país como Colombia para hacer ciencia pues a nivel de ciencias de la tierra y sobre todo pues a nivel costero, dado que digamos estos grupos al estar actuando en vastas zonas del territorio nacional, pues estas zonas digamos se dificulta el acceso a estas zonas, ¿cierto? Hay historias de profesores de la Universidad EAFIT de hace 20 o 30 años, los cuales adelantando investigaciones en la costa Caribe o en la costa Pacífica de Colombia,
pues hay historias de que casi los secuestran, casi los matan, ¿cierto? Y esto es porque, precisamente porque es un país históricamente violento, pero hay una paradoja, y es que los ecosistemas que han quedado aislados por esta violencia se han conservado mejor, ¿cierto? Dado que, dado que, digamos, al quedar aislados, quedan como congelados en el tiempo y no se degradan porque, digamos, el turismo no llega hasta allá. O sea, un turismo mal manejado puede hacer que los ecosistemas se degraden muchísimo más rápido. Entonces, es una paradoja, pero la otra cara de la moneda es que precisamente estos grupos promueven, digamos, cosas como la minería ilegal, como la deforestación, que era lo que les comentaba al principio, que hacen parte de este cambio global, cambios en el uso del suelo, ¿cierto? Cómo utilizamos el suelo en la actualidad, a qué lo estamos destinando. Lo estamos destinando a un proceso agronómico responsable, o como nos decía el profesor Sarmiento, muchos de estos agroquímicos utilizados en grandes plantaciones pues terminan en el agua inevitablemente. Y la reflexión que les quiero dar es que todos estos sistemas naturales están interconectados. Al final, el sistema, o sea, la zona costera, que es el límite entre la tierra y el mar, es, por así decirlo, el final de la cadena. Obviamente esto se retroalimenta, esto es un ciclo, pero digamos que se puede apreciar que la línea costera es el final de de esta larga cadena. Lo que pasa al interior del país se ve reflejado en la costa, cómo cambia la costa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el cambio del uso del suelo en las últimas décadas, por ejemplo, ha aumentado el nivel de sedimentos que transportan los ríos, y estos a su vez han cambiado la forma de la costa, ¿cierto? Entonces, entender cómo funcionan estos sistemas es fundamental para poder atisbar un poco el cómo el cambio global va a impactar en estos sistemas, ¿cierto? Y en un país donde se dificulta hacer estudios científicos rigurosos, pues entonces hay una falta de esa generación de nuevo conocimiento, hay un déficit de la generación de nuevo conocimiento. Y es importante, es bastante importante hacer estos estudios con ese objetivo de intentar mitigar o prevenir los impactos sobre estos sistemas que son tan importantes, digamos, no solo para nosotros como especie, sino para las otras especies. Y querría cerrar con esta pregunta: ¿y cuál es la responsabilidad social de las universidades ante el cambio climático? Concuerdo con mi compañero de panel, el profesor Sarmiento, y es que digamos, la principal misión de las universidades, por lo menos en ciencias, es investigar, generar nuevo conocimiento, entender qué es lo que está pasando en los sistemas naturales, porque con base en este entendimiento es que los tomadores de decisiones, el gobierno, puede tomar las mejores decisiones para prevenir desastres ecológicos, desastres sociales, en el caso pues, de Urabá, con este retroceso. Y cierro con una reflexión de Carl Sagan, el científico astrobiólogo Carl Sagan, y es que la ciencia es una luz, la ciencia es una luz en la oscuridad. Lo que intenta hacer el científico es develar, digamos, estos misterios que hay dentro de los sistemas naturales con ese objetivo, entenderlos, saber cómo podemos actuar para evitar el desastre que podría ser el cambio global en las próximas décadas. Mil gracias. Pues, ingeniero, muchas gracias por la interesante conferencia. La verdad, es un tema muy, muy interesante y que repercute directamente hacia las comunidades que habitan en la zona. Yo quería darle un contexto a nuestros espectadores que están aquí recibiendo esta conferencia respecto a la importancia biológica que tiene la zona del Urabá, lo que llamamos el Chocó geográfico de esa zona aquí en Colombia. Es altamente biodiversa, supremamente importante en biodiversidad. Tiene, o sea, a nivel de recursos de flora y fauna, es un paraíso. El Golfo de Urabá también, a nivel del potencial turístico que tiene, también sería un paraíso muy similar al que se tiene en México, en el estado de Quintana Roo. Digamos, los ecosistemas y el tipo de playa es muy similar.
Sin embargo, pues recalco mucho lo que nos cuenta aquí el ingeniero en el proyecto que están realizando sobre el cambio en el paisaje que están teniendo. Ese retroceso que está teniendo o sea, la fuerza de la marea está cambiando el paisaje y las comunidades, ¿no? Porque está obligando a que se tengan que desplazar al interior, generando todo el impacto social y económico que pueden tener. Yo quería preguntarle respecto al proyecto, algo que es bien interesante, es si han identificado puntos críticos en el cambio de la temperatura del mar, porque pues como sabemos el clima a nivel global lo rigen las corrientes marinas y el manejo y la identificación de estas temperaturas pues son indicadores de que hay un cambio, ¿no? Que el cambio climático existe. Entonces yo quería preguntarte si ya están encontrando ese tipo de fluctuaciones de la temperatura en las corrientes trabajadas ahí en el Golfo. Pues la verdad, los estudios que se tienen hasta ahora son muy incipientes en el sentido de que falta, mejor dicho, todo por hacer dentro de las investigaciones que se pueden hacer a nivel marítimo en esta zona, en la costa Caribe, en la costa pacífica. Hay precedentes, como les venía comentando, de profesores, no solo de AFIT, de otras universidades también, que han hecho estudios, digamos que han rasguñado un poco a la superficie, pero a nivel de los fenómenos, cómo ocurren, qué está sucediendo. Por ejemplo, el último proyecto en el que estoy participando, que es cómo se mueve el agua dentro del Golfo de Urabá. La verdad no hay estudios, no tenemos, digamos, estudios concluyentes de si, por ejemplo, el cambio global ha intervenido o ha aportado o ha retroalimentado el proceso de retroceso costero, pero esa es la mira, saber qué está pasando, cómo se manifiestan estos fenómenos naturales y si efectivamente el cambio global está interviniendo o es un parámetro, digamos, con peso en el retroceso costero y en cómo se mueve el agua y en otras posibles afectaciones. Obviamente hay digamos, estudios que pueden entrar a indagar sobre, por ejemplo, cuál es la afectación natural en el Golfo de Urabá, pero por otras cuestiones no específicas sobre cambio climático. Por eso quería introducir el concepto de cambio global, porque sí se ha identificado, por ejemplo, en el Golfo de Urabá hay un proceso de eutrofización, que era algo que estaba comentando el profesor Sarmiento ahorita, y es porque en Urabá también hay extensas plantaciones de plátano, ¿cierto? O de banano y de plátano. Entonces, y lo que está pasando en Urabá es que todos los agroquímicos terminan en los ríos y los ríos terminan desembocando en el Golfo de Urabá. Entonces hay un proceso de eutrofización que está cambiando, digamos, el balance ecológico del Golfo y hay una afectación directa a la fauna y flora del Golfo. Pero en cuanto a procesos físicos netamente, por ejemplo, el retroceso costero o cómo se mueve el agua, todavía hay información muy incipiente. Pues sí, pues muy interesante. Yo pues por terminar quería era consultarte algo, ya en trabajo en campo, ya cuando uno está tomando la información, la comunidad, ¿qué se ha sentido, o sea, qué siente, qué menciona, qué comenta con ustedes al ver ese tipo de fenómenos, ¿no? De pérdida de territorio? ¿Cuál es el sentir de la comunidad bueno, al ver lo que está pasando? Claro, pues la verdad, la sensación de la comunidad en estas zonas es de preocupación, obviamente, al ver que año a año el mar se acerca cada vez más y más y que, pues, la verdad, nadie hace nada. El Estado, pues, como les he mencionado, empieza a faltar mucho en estas zonas, dado la alta cantidad. También tiene que ver con los procesos de violencia que se viven en la zona y digamos que de alguna manera el deber del científico no es dar soluciones, por así decirlo, es ver qué está pasando, qué pasa con el fenómeno. La población se ve, digamos, esperanzada porque hagan este tipo de, de estudios en la zona, porque se quiera dilucidar qué está pasando y por qué ese retroceso, pero nosotros como científicos, al entender qué está pasando, pues
podemos darle más herramientas a los tomadores de decisiones, al gobierno, para que el gobierno sea el que actúe, pero al final es el gobierno quien debe actuar, no nosotros como científicos. Nosotros podemos proponer, ¿cierto? Como científicos, con el conocimiento, con el nuevo conocimiento que vamos generando, intentar proponer soluciones viables, pero no nos corresponde a nosotros esa toma de decisiones, Claro, claro, es entendible. Como siempre decimos, ¿no? En la investigación, qué bueno, qué bonito poder ir de la mano con las instituciones que toman las decisiones, pues para que realmente ellos aprovechen todo este tipo de información que ofrecen las universidades, pues para buscar las problemáticas que hay a todos los niveles, desde la parte social, desde la parte económica, desde la parte ambiental. Pues ingeniero, pues la verdad, muchas gracias. Excelente tema y muy, muy importante y muy relevante, pues para el tema que estamos hablando aquí sobre responsabilidad social y el cambio climático. Quería Muchas ver gracias. si hay alguna pregunta por parte de las personas que están recibiendo aquí la charla. Vamos a dar un minuto y pues de antemano de una vez ya pues empezar a los agradecimientos pues por el espacio a la Universidad de Anáhuac, al doctor Sarmiento por parte de la Universidad Javeriana pues por su presencia, al ingeniero Anderson de la Universidad y también por la charla. Y pues muy contentos por este tipo de espacios que permiten realmente aumentar el conocimiento referente a estos temas y la conexión tan importante que hay con la responsabilidad social. Ahí creo que hay una pregunta. Un momento. Nos está dando las gracias por las conferencias. Bueno, pues entonces creo que podemos ir cerrando ya el momento y nuevamente pues dar las gracias. No sé si la doctora Lorena quiere pues, decir algo. No, pues muchas gracias a los tres por su participación en este 15º Congreso Internacional Anáhuac de Responsabilidad Social. Y bueno, ahorita vamos a hacer un espacio en la agenda para ir a comer, pero recuerden que a las 3:30 de la tarde tenemos el workshop, taller para la redacción de artículos científicos. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos y seguimos en contacto. Gracias. A ustedes. Hasta luego. Gracias. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, feliz tarde.